Muy buena tarde. Esperando entonces que hasta aquí y siempre seamos bendecidos desde lo alto. Vamos entonces a tener la tarea hoy y aprendiendo que es muy importante entender que somos llamados a ser bendición en todo lo que decimos y hacemos, para que entonces generemos compromiso con otras personas y en otras personas. Cuando sucede esto en nuestras vidas, entonces nos volvemos instrumentos de Dios para transformar otras vidas. Por eso es que es importante la victoria privada, ¿no? El cambio que haya primeramente en cada uno de nosotros, porque esta victoria propia nos lleva a una victoria pública. Cuando tenemos vida, ¿qué comunicamos? Comunicamos vida. Cuando tenemos salud, ¿qué comunicamos? Comunicamos salud. Cuando somos libres, comunicamos libertad. Y esa es la libertad que entonces Dios en su palabra nos manda a comunicar a otros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo. Y cuando conocemos de Él, entonces con su amor y Él morando en nuestras vidas, somos libres de las ataduras del pecado, de los problemas, y lo más importante, a través de su Santo Espíritu, entonces recibimos la sanidad interior. Recuerde que esa es la que más necesitamos, porque entonces nos convierte en hombres y criaturas de una forma de pensar diferente, porque tenemos la paz de Dios en el corazón. Y esa misma paz, donde quiera que llegamos, entonces la vamos a reflejar. Vamos a la palabra de Dios y encontramos en ella la vida de muchos hombres y mujeres que fueron muy bendecidos por Dios, porque tenían una función en particular. Ya Dios los había elegido, los había seleccionado, porque los iba a utilizar en su viña y iba a ser entonces a través de ellos sanidad en su pueblo Israel. Es como nosotros. El Señor ya nos había escogido desde antes de que naciésemos. Somos elegidos, somos escogidos por Dios para entonces estar en su viña, para trabajar en su grey. Este personaje se llama Moisés. Si nos devolvemos un poquito atrás en el versículo, a ver, del capítulo 1, el versículo 8, que se levanta un nuevo rey en Egipto y se pone a analizar que todo niño del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, las mujeres hebreas son muy fértiles y que están haciendo mucho niño allá en ese pueblo. Entonces él tiene miedo de que de pronto llegue a ser el pueblo tan numeroso, tan grande, que se le insubordine y le puedan quitar el reinado. Entonces se le ocurre una idea y dice que da una orden, un decreto, en esa época se llamaba, de que las parteras, todo hijo hebreo que naciera varón, entonces los no ayudaran a las madres, dejaran que los niños se
descendiesen, ¿no? Entonces, he aquí que ahí es donde sale Moisés, porque un varón de la tribu de Leví se allega entonces con su esposa y concibió un hijo, varoncito. Lo tuvo escondido hasta que tuvo 3 meses. Éxodo 2, capítulo 3. Pero no pudiendo ocultarlo más, entonces se ingenia el hacer una cestica y untarla, digámoslo así, de grea y en ella depositar a su hijo y ponerlo a la orilla del río donde se bañaba la hija del faraón. Y he aquí que ella, la hija del faraón, desciende pues a lavarse, a bañarse al río y encuentra la cestica con el bebé. Pero la mamá del bebé había sido una mujer muy prudente y había enviado a la hermana del bebé, a la hermana de Moisés, que ese fue el nombre que le colocaron, había enviado a que pusiese cuidado qué pasaba con el niño. Entonces la hija del faraón lo encuentra y dice que quiere tenerlo para ella. Pero entonces dice que necesita a alguien que le ayude a criarlo. Y muy sabiamente la hermanita le dice que ella tiene una persona que lo puede cuidar. Y va y trae a la madre biológica de Moisés y aquí entonces que ella la madre lo cuida. Entonces mire aquí algo muy interesante. Dios a él ya lo tenía separado para que restaurase su pueblo. Y viene aquí entonces, a partir de ese momento, cuando el niño es rescatado de las aguas por la hija del faraón, entonces muestran muchos acontecimientos la protección de Dios para con este niño. Fue criado entonces por su propia madre y después se lo llevó cuando tenía 12 años, pero él entonces se crió con la cultura, con las costumbres y el ambiente de su pueblo, del pueblo hebreo, y fue muy sensible a la necesidad de su pueblo. Resulta y acontece que una vez entonces él ya de adulto, él se crió y se formó militarmente en el palacio del rey, pero él nunca olvidó sus ancestros y un día le dio por ir a dar una vuelta al pueblo hebreo y vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Entonces lo asesinó, digámoslo como así, ¿no? Observó en sus duras tareas a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos. Eso lo encontramos en Éxodo 2, 11 al 13. Entonces miró a todas partes y viendo que no apareció nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces él dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y entonces viene y le dice que por qué él interviene, que acaso no lo vieron que él había matado al egipcio el día anterior. Entonces él le da miedo y huye al desierto. Entonces lo encontramos entonces y lo dejamos ahí un ratico en el desierto. Resulta y acontece que como murió el rey de Egipto, entonces si el pueblo de Israel estaba en cautiverio, ellos clamaron a Dios según Éxodo 2, 23 al 25, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su
servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ellos estaban desesperados porque habíamos estudiado ya que los azotaban, que les exigían tareas muy fuertes. Ellos hacían adobes, ladrillos, y les tocaba todo el proceso, y encima de eso les tocaba eh, cumplir, digamos así, un tope de ladrillos al día, y encima de eso los maltrataban. Entonces ya volvemos a tomar entonces a Moisés según el versículo 4 del capítulo 3 de Éxodo, que viendo Jehová llamó entonces la aflicción de su pueblo, entonces llama a Moisés, Moisés, Moisés. Él respondió al instante, heme aquí. O sea, una situación de obediencia, ¿no? Le dice, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas es santa. Moisés quitó su calzado, cubrió su rostro y temió a Dios, pues estaba seguro que estaba ante la presencia de, de alguien muy santo. Cuando Dios lo llame a usted, que Dios nos llama de una o de otra manera, recuerde que ese mandato incluye una promesa. El Señor le dice a Moisés en el versículo 12 del capítulo 3 de Éxodo, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. La respuesta de Moisés implicaba dejarlo todo, ¿no? Confesando las necesidades y temores que se presentaban en el camino. Y él sale de Egipto con 600,000 israelitas, sin contar el número de mujeres y niños, según está escrito en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 37 y 38. Bueno, vamos a hacernos aquí y aplicarlo ya a nuestra vida. ¿Nos llama Dios? Sí. El Señor nos llama de una y de otra forma. ¿Cuál es el objetivo de su llamado? Sacarnos del sitio malo donde nos encontramos y llevarnos, como está escrito, a la tierra que fluye leche y miel. A sacarnos de ese Egipto. ¿Cuál puede ser ese Egipto? Una mala situación económica, errores por deudas, pueden ser deudas de juego, de vicio, podemos estar en el alcohol, en las drogas estimulantes, podemos estar en una mala relación, podemos estar en un mal trabajo, podemos estar en el error que sea, y Dios siempre nos va a llamar. Marta, María, Jaime, Andrés, Juan, Alberto, bueno, qué sé yo cómo nos llamamos cada uno, y nosotros qué vamos a contestar al llamado de Dios. Señor, es que no puedo en este momento porque tengo que hacer esto, porque no es el momento indicado, porque tengo otros planes. O vamos a decir en obediencia como contestó Moisés, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón ante el llamado de Dios? Un Señor, si voy, narra la palabra de Dios que un día un padre le dijo a dos hijos, vayan a trabajar, y uno dijo que no y fue, el otro dijo que sí y no fue.
cuál hizo la voluntad de Dios. Asimismo podemos analizarnos nosotros. ¿Cómo es la respuesta ante el llamado de Dios? Dios bendiga su palabra.